Esto es Cosas de Sapiens. De las cavernas a las estrellas. Iniciamos el viaje. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Cosas de Sapiens. Yo soy Víctor González Quintanilla y conmigo Maritza Gómez, Hola, hola. Sergio Velasco, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos todos a bordo. y tendremos como invitada el día de hoy para platicar acerca de los mitos y actualidades sobre el cerebro al doctor Rodrigo Ramos Zúñiga, neurocirujano y profesor investigador del Departamento de Neurociencias del Centro Unitario de Ciencias de la Salud de aquí de la Universidad de Guadalajara. Doctor Rodrigo Ramos, gracias por acompañarnos. Bienvenido a Cosas de Sapiens. Con mucho gusto, estoy atento a su invitación y un saludo a toda la audiencia. Y es que, doctor, queremos platicar en este podcast, hablamos acerca de cómo somos los sapiens, cuáles son nuestros anhelos, nuestros gustos, nuestros potenciales y también nuestros atorones, nuestros obstáculos para pensar el mundo en el que vivimos. Y es que este mundo no tenía instrucciones cuando llegamos y cuando no hay comprensión, entra la fantasía. Cuando no entendemos, aquí en México decimos, no sabemos, pero bien que inventamos. Así que hay muchos mitos con respecto al cerebro, mitos que han quedado por diversas razones en el ideario o en la imaginación colectiva, que quisiéramos abordarlos y que nos sirvan también para que nos platiques que sí sabemos acerca del cerebro con nuevas investigaciones. Por ejemplo, y para empezar, y este me gusta mucho porque es un mito recurrente que está inmanente en la cultura. Aparecen libros, aparecen blogs, lo usan de gancho para vender productos, en películas recientes, buenas películas incluso, el mito de que usamos solo el 10% de nuestro cerebro y que si usáramos el resto, tendríamos poderes inimaginables. ¿Es cierto esto, doctor? ¿Usamos solamente el 10% de nuestro cerebro? ¿Y por qué no? Afirmo de manera contundente que no es verdad. La búsqueda del conocimiento y explicar algunas situaciones que no tenemos una visión racional ha llevado al ser humano, como decía Aristóteles, a la búsqueda constante de la verdad. Y en esta búsqueda, aquellas cosas en donde la ciencia no ha clarificado de manera muy puntual, pues tratamos de explicarla a través de información que no siempre tiene la veracidad científica o una sustentación del rigor académico o del rigor de los datos. Estamos en la temporada, recordemos, de que existe mucha información falsa o información tipo spam que la seguimos reciclando y eso forma parte de los mitos a los cuales se plantea la pregunta. El Homo sapiens es producto de miles de años de evolución, es un cerebro que está en constante transformación y que funciona de manera unitaria, funcional, equilibrada, con la concurrencia de diferentes dominios cognitivos, que son como los vecindarios que constituyen cada región del cerebro, pero que participan todos en un proceso de análisis, de percepción, de decisiones, de actividad ejecutiva de manera conjunta. Si bien existen áreas funcionales que son especializadas, por ejemplo, el área de la visión en la parte posterior del cerebro, o el área del lenguaje que describió Broca cuando dijo que hablábamos con el hemisferio izquierdo, el área sensorial, etcétera, todo el cerebro funciona de manera uniforme, de manera que no hay un porcentaje válido o existente como tal para hablar de la función cerebral, porque incluso aún estando dormidos, en efecto, el cerebro sigue operando, sigue funcionando en etapas subconscientes, como es el caso de los ensueños, y que están representados por un patrón de sueño que de hecho se denomina sueño paradójico, porque resulta una paradoja que a pesar de estar profundamente dormidos, el cerebro muestra actividad eléctrica cerebral tal cual como si está despierto. Es en este escenario de los ensueños donde confirmamos y ratificamos en términos de consolidación de la memoria lo que ha sido la información del día, donde desechamos lo que no es importante y donde decidimos qué sí es útil para la función del cerebro en términos de conocimiento y qué no es útil. De tal manera que utilizamos el cerebro en toda su totalidad. Eventualmente, según el área que se encuentre en activación, podrá predominar una sobre otra,
pero todo es como una sinfonía y esta es una metáfora que me parece como muy sencilla de explicar. Son diferentes instrumentos, cada instrumento tiene sus tiempos, hay una nota, hay una guía y hay un momento incluso como climático donde participan todas las áreas en un conjunto de actividades. Lo que sí es ideal en lo que se refiere a aspectos educativos y formativos es que a partir de nuestros antecedentes génicos, dígase de nuestro mapa genético, como de los elementos epigénicos, que son todo lo que se refiere al medio ambiente, se pueda procesar de manera proactiva a un proceso de estructuración de la función cerebral de manera uniforme. Y eso es a través de la educación. Por ello, la educación primitiva, podemos hablarlo así, hablando desde las emociones, hasta la educación universitaria o la educación en términos académicos de acuerdo a cada nivel, van contribuyendo a que aprendamos a manejar todas estas habilidades que implica el cerebro. Y eso es un concepto que hoy en día denominamos plasticidad cerebral, que representa no solamente cambios estructurales adaptativos en el desarrollo de la evolución del cerebro humano, sino también adaptaciones y cambios funcionales que configuran el escenario más amplio que hoy tenemos sobre inteligencia. De hecho, inteligencia ya no aplica un coeficiente que por mucho tiempo tuvo una sustentación matemática de acuerdo a cierto tipo de habilidades. Hoy el panorama es más amplio para configurar que la inteligencia es la capacidad para resolver problemas, para resolverlos en un entorno cambiante, para coexistir de forma respetuosa en lo que es el cerebro social, que son los entornos donde compartimos este escenario temporal de la vida en la Tierra con otros congéneres. Y no hablo solo de los seres humanos, de la forma en que respetamos también a los animales, al medio ambiente, los ecosistemas. Y aquí agregaría un último punto sobre el concepto de inteligencia, que es el que hablaba Immanuel Kant, que también la inteligencia es la capacidad para soportar la incertidumbre, como lo vimos en la pandemia. Todos estos elementos entonces ratifican que el cerebro funciona al 100 y que en todo caso nuestros procesos de aprendizaje podrían desarrollar como más habilidades en algunas áreas que en otras, pero que todo concurre en esta sinfonía que es la orquesta de la sinfonía cerebral. La Doctor, orquesta de la mucho se sinfonía. ha hablado de los hemisferios en el sentido de que de un lado ahí está la creatividad, del otro está la parte lógica, y yo también en mi caso, que no soy diestro, que soy zurdo, mucho se ha hablado de que utilizamos de manera diferente los hemisferios. Platíquenos un poquito, ¿es cierto esto de que de un lado está la creatividad y del otro la parte lógica? Desde 1886, alrededor de esas fechas, un científico francés de nombre Paul Broca describió el cerebro de un paciente que estaba en un hospital en París, que era Monseñor Le Brognier. Gradualmente empezó a perder el lenguaje y en los hallazgos de su cerebro encontraron que había una lesión en el lóbulo frontal del lado izquierdo. La noticia del momento que se presentó a la Sociedad de Antropología fue: hablamos con el cerebro izquierdo, con el hemisferio izquierdo. Fue probablemente el primer esbozo histórico de lo que denominamos la dominancia cerebral. En efecto, para la mayor parte de los diestros, pues su hemisferio dominante es el izquierdo, ahí reside una mayor cantidad de funciones. Para el caso de las personas que son zurdas, pues el hemisferio contralateral es donde corresponden estas funciones. Esto no cancela que haya habilidades de comunicación entre los dos y que ciertamente, si lo vemos en este sentido, por la costumbre o los hábitos ambientales, pues el mundo está hecho para los diestros. Las cerraduras, las puertas, las llaves, los escritorios, hasta los mismos mesabancos antes eran como Asas, diseñados en las esta tijeras, estrategia. tantas cosas. Las tijeras, ¿verdad? Las Y es, tijeras no funcionan igual si las agarras con la es izquierda. correcto.
Así es. Entonces, esto habla pues de que esta ambivalencia en lo que es la dominancia que tuvieron los diestros en muchas decisiones en el mundo, que prevalece, pero habría que verlo con que los zurdos tienen esta habilidad extraordinaria, porque desarrollan su capacidad de ambidiestros y tienen, por contrario, más habilidades que los diestros, que tenemos como todo a nuestro favor o todo cómodo. El reto de aprender nuevas estrategias genera entonces nuevos vínculos de aprendizaje y de habilidades. De hecho, cuando hay una condición donde se alteran los vasos sanguíneos en el cerebro, que se llama popularmente como una embolia, pues los ambidiestros tienen más habilidades de recuperarse que los que son estrictamente derechos. Y ese ya es un beneficio de esta adquisición como tal. Aquí, una de las situaciones que suplen esta parte que ya no es estricta de que un hemisferio tenga cierto tipo de funciones y el otro tenga cierto tipo de funciones, sí residen más bien como en dominancias cognitivas, en donde pueden existir mayor predominio funcional. Pero, por fortuna, los hemisferios cerebrales funcionan como un encéfalo. Esto significa que hay un puente que los une a los dos, que es un puente muy grueso que se llama cuerpo calloso, que permite a su vez que haya una comunicación funcional entre los dos hemisferios. De tal manera que ya no es tan estricto que en un hemisferio tengamos cierto tipo de habilidades o destrezas o competencias comparadas con el otro, porque finalmente aquí concurre el mismo escenario de que el cerebro está en comunicación constante, tanto en sus mismas zonas, hablando de un lado, como en las zonas contralaterales a partir de esta conexión con el cuerpo calloso. Y es, creo que, una de las aspiraciones de un cerebro educado, es lograr aprender a que estos esquemas de aprendizaje y de comunicación generen un puenteo con todos los dominios cognitivos que poseemos para tener como una visión más completa de la actividad cerebral y su función correspondiente. Doctor, yo quisiera, bueno, estoy fascinada con todas las reflexiones que nos ha presentado hasta ahora y particularmente me gusta cómo trae a la discusión el asunto filosófico y social sobre el cerebro. Yo le lanzo un experimento mental. Digamos que usted tuviera frente a sí dos cerebros y bueno, que sin saberlo, bueno, que uno fuera de un individuo asignado como hombre al nacer y otro fuera de un individuo designado como mujer al nacer. ¿Habría algo en la forma o la estructura o el funcionamiento de esos dos cerebros que le permitirían a usted distinguir que uno es de hombre y otro de mujer? Y lo pregunto porque, bueno, decíamos que había mitos en torno al cerebro, es como que lo que nos congrega hoy. Y uno de los como mitos, creo, recurrentes, creciendo y yendo a la escuela, era que, por ejemplo, los hombres son más lógicos y mejores para las matemáticas y las mujeres como mejores para asuntos artísticos, o no sé, emocionales. Y bueno, me interesa saber un poco más sobre eso. Estructuralmente, yo les comparo siempre que el cerebro es como una huella digital. Todos parecen las mismas huellas digitales, pero cuando lo estudiamos y lo ponemos como dato biométrico, cada huella es diferente y es lo que nos da identidad. Eso mismo pasa con el cerebro. Todos los cerebros parecen iguales, pero cada uno es diferente. Y no se refiere solo a la cuestión estructural o a una diferencia somatométrica en cuanto a que si es un individuo con una estatura de 2 metros, evidentemente su cráneo es mayor comparado con una mujer que mide unas 50. O sea, no es un asunto del tamaño. Recordemos que el neandertal tenía un volumen cerebral mayor que el del Homo sapiens y no necesariamente tenía más habilidades cognitivas. Entonces, de primera intención, si lo vemos en este sentido, todos los cerebros son iguales en términos estructurales con la debida proporción somática o física. En donde existen diferencias está determinado en lo que es los mecanismos funcionales.
Y aquí concurre una condición que se los platico en un esquema muy sencillo. ¿Cuándo empieza una condición de maternalización del cerebro como un ejemplo biológico? Pues resulta que en el reino animal, en los mamíferos especialmente, cuando una madre gestante está previa a los momentos del parto, busca un nido seguro, que esté limpio, prevé que esté libre de predadores, cuida las condiciones en donde van a nacer sus crías, y eso ocurre en un cerebro que tiene una influencia de una serie de sustancias que son hormonas y neurotransmisores, que son las que son proclives a una conducta afiliativa o una conducta de apego. De esta manera, este concepto se ha denominado maternalización cerebral. Y la oxitocina, la serotonina, lo que son las hormonas que van aumentando en esta etapa final del embarazo, tienen un impacto en la función cerebral que hacen entonces que la madre gestante ya no está preocupada por su propia subsistencia, sino está pensando en los otros, está pensando en sus crías. Eso es algo que no ocurre en el cerebro masculino, por ejemplo, y que tiene una concepción de origen de lo que son las etapas de sensibilización de las redes neuronales ante las sustancias que se encuentran circulantes o en el entorno microambiental de este sistema. Por ello, una vez que se dan los determinantes genéticos del sexo, también concurren con la expresión fenotípica o corporal, que es el desarrollo del testículo y el ovario, que producen hormonas y que estas hormonas van a llegar al cerebro y que serán determinantes para que haya estas diferencias en el patrón conductual. Estas diferencias son importantes para la hora de la diferenciación sexual en términos genéticos y en términos corporales, pero entrarán en una etapa de silencio que se reactivan hasta la etapa de la adolescencia, que es en donde se dan los caracteres sexuales secundarios. Y esto es lo que explica también en gran parte lo que son los patrones conductuales. Por ejemplo, ¿de dónde surge este término del instinto femenino? Ahora se sabe que se trata de un grupo neuronal en la zona del hipotálamo que estuvo expuesto a estrógenos y que está más desarrollado en las mujeres que en los hombres. Y esto habla entonces de cómo existen algunos de estos patrones que tienen una sustentación biológica. Punto y aparte de todo el escenario sociocultural o ambiental que también es determinante para definir estos patrones a partir de la estructura cerebral. Entonces ratifico con ello que estructuralmente los cerebros en términos de habilidades funcionales es como quien es hábil para las matemáticas y quien no en la escuela. No es un asunto distintivo del género, sino que implica ya habilidades del neurodesarrollo que tienen este precedente desde el punto de vista génico, desde la influencia hormonal o de neurotransmisores a los cuales estuvieron expuestos y que en estas condiciones puedan hacer entonces que por fortuna nuestros cerebros se parecen pero son distintos. Sería muy aburrida la sociedad si todos los cerebros fueran y funcionaran igual. Y si solamente hubiera de dos tipos, ¿no? Como en esta Exactamente. distinción polar, tan mitad y mitad de Así, la población del mundo. Oye, doctor, así es. qué sabroso es a entrarle por una idea que teníamos antes a llegar a una explicación de lo que sabemos hoy. Así que te invito a que ya para cerrar el tema, nos platiques un poco acerca de, en tu opinión, ¿cuáles son las cosas más emocionantes que estamos aprendiendo sobre el cerebro? Y supongo que son muchas y que son todas emocionantes. He oído por ahí que el cerebro humano es quizá lo más complejo que hay en el universo, puesto que tiene, tanto por el número de neuronas y su conexión, que se comparan al número de estrellas y de galaxias, de galaxias y de estrellas respectivamente en el universo, es una máquina, bueno, a lo mejor no es la mejor palabra, es un ente, la cosa más compleja que conocemos del universo. Por ello mismo es difícil comprenderlo por completo. Si fuera tan simple como para que ya lo comprendiéramos, quizá no tendríamos la capacidad de haberlo llegado a comprender. ¿Cuál es el conocimiento de frontera, doctor Rodrigo Ramos Zúñiga?
¿Y cuáles son los nuevos horizontes a los que tú avisoras que pudiéramos entrar cuando este conocimiento de frontera dé sus frutos? Me parece que en efecto el panorama de estudio es aún muy amplio. Don Santiago Ramón y Cajal comparaba que se trataba como de las mariposas del alma cuando describía las neuronas, y él fue el creador de la teoría neuronal, premio Nobel en 1906. De tal forma que parte de los retos del conocimiento es equiparable a la galaxia, efectivamente, como se ha comentado. Es decir, es un horizonte infinito, hay muchas estrellas que aún no conocemos, distancias que aún no conocemos, y lo mismo ocurre con el cerebro. Pero además el cerebro humano tiene un reto en particular, que cada cerebro es distinto. No es como estudiar el corazón, que sabemos que funciona igual, o el riñón, que funciona más o menos igual en todos los seres humanos. No, el cerebro es distinto en cada uno de nosotros, por eso cada uno de nosotros tenemos una identidad, un sello, una personalidad distinta, un perfil. Y eso es lo que marca el reto en cuanto a su estudio desde la perspectiva neurológica o desde la perspectiva de la salud mental, porque cada uno de nosotros somos afortunadamente diferentes. Y parte del aprendizaje y de los retos más emocionantes es justamente entender cómo la emoción, o lo que denominamos hoy en día la empatía emocional y la empatía cognitiva, nos pueden llevar a descubrir esos nuevos escenarios y entender que la emoción también cuenta y que también es importante, no es algo desechable, que si logramos empatarla en una empatía con la cognición, podemos entonces lograr entender un poco más como de esta constelación, que no solamente son las neuronas, y que don Santiago Ramón y Cajal hablaba como las mariposas del alma, porque él veía sus neuronas en el microscopio y estaba dibujándolas, de manera que esto nos abre un nuevo panorama. Hoy por hoy, parte de estos nuevos retos son entender más la complejidad del comportamiento humano, entender más por qué existen conductas disruptivas, el entender más el rol de la inteligencia artificial y lo que se denomina el transhumanismo a propósito de la interfaz que podemos tener con todo un mundo de dispositivos electrónicos. Perdón, el mismo teléfono móvil se ha convertido en un exocerebro. Es decir, es como si ahí guardamos ya parte de nuestra memoria, le confiamos parte de nuestra memoria. Ya no aprendemos los números telefónicos, los transcribimos al móvil. Hemos, por un lado, como perdido algunas cosas, hemos ganado otras. Y creo que en esta parte la inteligencia artificial y el impacto que tendrá en la toma de decisiones es un escenario que hay que tener en cuenta. Siempre yo insisto en que un dispositivo inteligente no garantiza un uso inteligente. Y por ello la importancia de que estas decisiones vayan siempre acordes con procesos reflexivos y críticos, que esos todavía no los puede hacer un algoritmo, y que permitirán entonces que la prevalencia del cerebro, incluso en la parte creativa, en la parte lúdica, en la parte de lograr una mejor convivencia como seres humanos, pues nos lleve a realmente como lograr estos retos. Curiosamente, somos la especie que tenemos un sistema de lenguaje y comunicación más desarrollado. Desafortunadamente, esto no ha garantizado que nos entendamos bien. Y ese sigue siendo un reto fundamental de los medios, de la ciencia y de toda la comunidad para lograr ese propósito. Muy bien, doctor. Muchas gracias por todas estas explicaciones. No sé, por ahí teníamos una pregunta en el tintero, Sergio, ya nomás para cerrar, Sí, acerca de sí, qué bueno, hacemos para... ya nos contó el doctor esta cuestión que me pareció apasionante con respecto a cómo el propio cerebro se adapta a nuestras funciones según el sexo que tengamos, que me pareció muy interesante. Doctor, pero ya desde la parte ahora sí que biológica, alimenticia, nutricional, usted que ya tiene rato en esto, ¿qué sería bueno? ¿Qué es bueno? ¿Qué tipo de alimentos son los que nos ayudan a mantener un cerebro sano? Y se habla mucho también en los asilos, se les acerca una serie de juegos a las personas de edad avanzada para que mantengan su memoria o para que ejerciten su memoria. La pregunta es esa, desde la parte nutritiva o alimenticia, ¿qué tipo de cosas son las que se recomienda para que el cerebro esté sano? Y desde la parte de actividades, ¿qué tipo de ejercicios debe hacer un ser humano para que su cerebro mantenga todas sus funciones, pues como un buen motorcito funcionando al 100?
Así es. Yo iniciaría que en principio es fundamental no insultar al cerebro. Creo que eso sería como una parte de inicio, y me refiero a no insultarlo en el sentido de traumatismos, drogas, sustancias, alcohol, las legales, no legales, etcétera, que puedan entonces tener repercusiones de cierto daño estructural y funcional al cerebro. En segundo término, uno de los objetivos de los procesos de aprendizaje en el curso del neurodesarrollo es lo que denominamos aspirar a una buena reserva cognitiva. Y aquí asumo una percepción descrita por don Sergio Pitol desde la literatura que se llama uno, en donde habla que uno es los sitios que ha visitado, la música que conoce, los amores, las pérdidas. Total, que habla es, uno es producto de una suma con restas infinitas. Eso es el ser humano. De tal manera que no existe en términos alimenticios pues una sola sustancia. Los últimos artículos que han hablado de propuestas para el manejo preventivo de la demencia, tipo Alzheimer, por ejemplo, pues no residen en un fármaco o en una dieta en particular. En todo caso, entran en el escenario de los estilos de vida saludables, que involucran entonces los hábitos apropiados, la convivencia, el consumo racional del alcohol, el ejercicio, el mantener buen control de lo que son las comorbilidades, por ejemplo, de las cosas que más insultan al cerebro desde el punto de vista de comorbilidades son la hipertensión, el tabaco, el colesterol alto, la diabetes no controlada. Todos estos elementos van a concurrir para que nuestra reserva cognitiva sea nuestra biblioteca en donde tengamos más recursos para enfrentar la etapa de la senescencia cerebral y que tengamos entonces mayores habilidades de compensación funcional para esta etapa en este ciclo de la vida o de la existencia. Entonces creo que esos son algunas de las recomendaciones que me parecen como más puntuales. El llevar estilos de vida saludables, pues es llevar también un cerebro saludable, y en la medida en que más aprendemos, por ello el aprendizaje es permanente, debe ser permanente en todas las etapas de la vida, porque esa reserva cognitiva es lo que puede hacer la diferencia si es que el día de mañana nos toca a la puerta el Alzheimer. Muchas gracias. Excelente, doctor. Bueno, pues muchas gracias al doctor Rodrigo Ramos. Yo creo que ha sido una plática muy interesante en la que pudimos hablar acerca de mitos, de dudas, de inquietudes que tenemos nosotros mismos y que, pues bueno, yo creo que además nos amplía la frontera de qué estamos aprendiendo el cerebro y hacia dónde vamos. Doctor Rodrigo Ramos Zúñiga, del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, muchas gracias por estar en Cosas de Sapiens, muchas gracias por contestar nuestras preguntas. Muchas gracias a ustedes por la invitación y reitero el saludo para la audiencia y los felicito por el tema que manejan y el impacto que tienen en la comunidad. Muchas gracias, doctor. Y pues bueno, Maritza, Sergio, también aquí le cerramos. No resta más que agradecerte a ti que nos escuchas, que nos ves a través de las plataformas de podcast, a través de YouTube. Recuerda que estamos en todas las redes sociales como Cosas de Sapiens. Aceptamos quejas, sugerencias o solicitudes de temas que te interese que tratemos. Buscaremos siempre tener la mejor opinión informada de nuestros amigos, los Sapiens. Si te gusta lo que hacemos, suscríbete y comparte. Y si no, bienvenido al debate. Terminamos. Te esperamos en el próximo viaje. Cosas de Sapiens es producido por el Centro Universitario de los Altos de la Universidad de Guadalajara.